En su primera novela, Silvina Grupo nos presenta en Oeste a una anciana que acaba de enviudar y se da cuenta en el sepelio de su marido de todos los mandatos que cumplió bajo el matrimonio, bajo el dominio del matrimonio. Ahora nos presenta Cigüeñal, donde una mujer cumple con todos los mandatos de la vida cotidiana de llevar a los chicos a la escuela, sostener su matrimonio, sostenerse ella, trabajar. ¿Qué pasa con los mandatos y lo femenino, Silvina Grupo? Con el deseo, ¿no? ¿Qué pasa con el deseo cuando está el mandato yendo en contra, de algún modo, ¿no? Entonces, sí, es verdad, en las dos novelas hay un personaje femenino que está en esa disyuntiva, ¿no? Que tiene que hacer, que hace, que quiere hacer, y en esa tensión permanente. ¿Siempre el mandato está en contra del deseo, te parece? Al menos el mandato, el problema que tiene es que no da opción. Es lo que tiene que hacer, o es lo que uno cree que tiene que hacerse. ¿No? Entonces, de golpe, me parece que durante muchos años el mandato hacía sentir cómodo, bueno, cumplo con lo que me dicen. Sí, el solo hecho de abrirle la pregunta al deseo cuestiona el mandato, ¿no? O el solo hecho de cuestionar el mandato le abre una endija al deseo. Entonces ahí hay una tensión. No sé si necesariamente es una contradicción, pero sí se tensionan, ¿no? Esos dos mundos. Silvina, hablemos de Cigüeñal. ¿Cómo surge la idea? Bueno, Cigüeñal, la imagen inicial que yo tenía era un beso de despedida entre una madre y una hija, que la madre se va a trabajar y la hija se va a la colonia, y todo lo que pasa en ese día hasta llegar al beso de reencuentro de la tarde, cuando ella terminó de trabajar y la hija vuelve, o sea, sale de la colonia, ¿no? Sí. Entonces, son dos momentos muy simples, muy cotidianos, muy reiterados, y sin embargo pasan muchas cosas en cada cuerpo, desde el beso inicial hasta el beso final, ¿no? Las preguntas hacen avanzar la historia también. Sí. No solo eso, pero digo, esa forma de escribir y preguntarse hasta de la falta de ortografía, si vas o va con B corta, B larga, con Z, digo, las palabras hacen avanzar la historia. Sí, las preguntas, las palabras, la memoria. No, la memoria en realidad es un poco la que detiene, da un poco de descanso en esta vorágine del taca, 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 taca mental, ¿no? Sí. La memoria por ahí da momentos de remanso donde las cosas están un poquito más quietas que en esa locura del día, ¿no? ¿Lo escribiste como hablando? ¿Lo escribiste como lo que pensás vos? No. Porque da la sensación de que es un susurro. Digo, estoy leyendo la cabeza de una mina. Sí, la cabeza de una mina. Me interesó mucho meterme en la cabeza de un personaje y que fuera una voz lo más parecida posible a una voz interna, ¿no? Por supuesto, el libro tiene un artificio que es legible. El pensamiento no puede ser legible porque bueno, porque está en una cabeza. Acá el artificio es, ok, voy a hacer que sea legible este pensamiento, esta cosa, este amontonamiento mental, ¿no? Todo eso que está mal en el lenguaje es porque el escenario está mal, está todo mal, ¿no? ¿Tú tenés esa sensación de que me toca vivir esto, pero no quiero estar acá ni ser yo? Y digo, está todo mal y en el lenguaje se traslada ese inconformismo, digamos. Y un poco también cuando este personaje, al menos, está tan enroscada pensando todo y pensando lo que piensan de ella y pensando lo que tiene que decir y lo que no, y lo que tiene que hacer y lo que no hizo y lo que tendría que haber hecho y lo que su madre hubiera hecho en su lugar. Cuando está con toda esa carga, el presente se diluye atrás de esa especie de mampara de su cabeza. El presente es medio inasible porque está pasando aquí y ahora, pero no lo puede atrapar del todo porque está cargada con los recuerdos, con los mandatos, con las ideas, con lo que quiere, con lo que cree que quiere, pero después no quiere, y así, ¿no? ¿Qué sentís que influencia tu escritura, aparte de la literatura? Digamos, el cine, las series que están de moda, la música, ¿escribís con música? No, escribo en silencio, veo muy pocas series. No veo cine. Soy un embole, no. El whisky. Mira, no como disciplina artística, pero soy muy escuchadora de las voces de las personas, de cómo hablan, cómo dicen lo que dicen, cómo... Y la gesticulación. Claro, cómo están diciendo una cosa, pero en realidad significa otra, ¿no? O sea, los matices que puede haber, por ejemplo, en un chiste.
Un chiste a veces son sumamente crueles, están cargados de verdad y es la forma a través de la cual la gente dice lo que no puede decir, ¿no? Entonces, eso me interesa muchísimo y lo tomo para la escritura. Son los que dicen la verdad, los chistes. Sí. A mí me dan un miedo. Cuando me haces un chiste o un elogio gratuito, ¡ay, me da un miedo! ¿Por qué me estás queriendo decir? ¿Quién te preguntó? No sé. Sí. Es una paranoia. Claro, no sé. ¿Cómo manejas el humor en tus escrituras? Bueno, dicen que tiene mucho humor, pero el humor lo encuentro en la lectura. No lo encuentro, no es algo que me pasa cuando escribo. Si hay una crítica, tiene que haber humor, digo, me parece, ¿no? Si hay un malestar con algo, eso se... Sí, pero me pasó, bueno, yo escribía la novela y participaba de una clínica y por ahí yo había escrito algo, había estado 15 días súper metida en una escena y la escribía, qué sé yo, y la llevaba y cuando la leían se mataban de risa y yo, pero no era graciosa, para mí era desesperante, ¿qué onda? Y se mueren de risa, es un problema del lector, no mío, fíjate de que te estás riendo, no sé, pero bueno, entiendo después, o sea, que puede causar gracia o algo así, pero en el momento de escribirlo yo lo escribo muy en la cabeza del personaje y al personaje no le da gracia lo que le está pasando. Por cómo está dicho y por la velocidad que tiene y por todo, entiendo que provoca un efecto humorístico. Pero cuando yo lo escribí tan adentro del personaje que le creía a su desesperación ridícula, ¿no? Después, claro, con la distancia, si sabes qué ridícula, por favor, señora. Pero... ¿Por qué, a ver, vos que lo escribiste, por qué crees que el lector tiene que elegir Cigüeñal? Si vos tuvieras que vender tu propia obra, digamos, ¿por qué recomendarías Cigüeñal? A ver, porque creo que juega o trabaja con estas cosas que pensamos y que no podemos decir, ¿no? Entonces, creo que por ahí es una forma de encuentro, ¿no? Con todo eso que uno carga y piensa y que es inconfesable. Entonces, bueno, de golpe que se revele en algún lado, que se materialice en la cabeza de un personaje, puede llegar a ser interesante, ¿no? La mujer siempre estuvo en un segundo plano en la literatura, en todo. Estoy pensando en Virginia Woolf y Un cuarto propio y en todas las mujeres a las que le costaba acceder a la literatura. ¿La literatura es un terreno masculino? Ahora ya no. No, ya. No. Creo que es un momento donde hay una atención muy fuerte hacia el trabajo literario que hacemos las mujeres. Una atención que no es casual, ¿no? Hay toda una militancia, hay toda una lucha para que ahora de golpe la cultura diga, ay, a ver qué hacen. Sí, claro. ¿No? Pero sí, es una lucha, ¿no? O sea... Sí, que no es que escriben por una cuestión, escribe porque es mujer y entonces no, son buenas, saben. Claro, sí. Porque son buenas, escriben, no porque son mujeres. Claro, a mí me encantaría igual alguna vez... pensar qué piensa un hombre de qué es escribir siendo un varón, por ejemplo, ¿no? O sea, porque siempre nos preguntan cómo es escribir siendo mujer y bueno, y es tratar de contestar qué hacemos para trabajar y escribir y criar hijos y no todos esos roles que estamos como tratando de cumplir. Pero la mujer tiene muchos mandatos, pero el hombre también los tiene. El hombre tiene que ser proveedor de su familia. Por eso. Digo, no digo que sea una respuesta fácil. Al hombre no le es fácil. Por eso digo, no creo que sea una respuesta fácil y además lo masculino, lo proveedor, no sé si tiene tanta relación con la literatura, con el quehacer literario. Claro. Entonces, no, genuinamente me interesaría esa respuesta. ¿Cómo es ser un hombre y tratar de dedicarte a la literatura? Claro. O sea, entonces, bueno, pero no se la hacen la pregunta. Dan por hecho que todos los caminos están servidos para los hombres, ¿no? Y bueno, estaría bueno ver qué les pasa, queriendo dedicarse a las artes, a la literatura. En tu caso, ¿cómo llega la literatura de tu vida? ¿En qué momento te das cuenta que una biblioteca va a dominar tu vida? A mí me encanta contar esta anécdota y es la anécdota con mi hermana, ¿viste? O sea, yo tengo una hermana gemela y siempre mi infancia fue en plural, las chicas esto, las chicas lo otro, las nenas, las nenas. Como Klaus y Lucas. Sí, bueno, que ese primer tomo, el cuaderno grande, está en primera persona del plural. Así fue mi infancia, no es un artificio literario, es una realidad de los hermanos gemelos. Y a los 9 años, haciendo una tarea para el colegio, me reentusiasmé escribiendo unas poesías y mi mamá dice, Silvina, escribe. Y yo, ay,
un verbo conjugado para mí, ¿no? ¿En La serio? primera vez que era algo que yo hacía, algo que tenía que ver conmigo. Y entonces, de algún modo, había algo de la identidad que se jugaba. Y bueno, lo hice parte de la identidad de mi vida, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo es el camino? Porque cuesta mucho Sí. escribir, ser un escritor, me parece. Sí. Para todos, para los hombres y mujeres, me parece que hay un camino de estudio, de invertir años, que está bueno y es bárbaro, pero no sé, es de la noche a la mañana, No, digamos. en la adolescencia hacía talleres de escritura, distintos talleres de escritura y me gustaba, pero me costaba leer. Leer lo tenía asociado como una tarea más escolar. Y bueno, en algún momento encontré ese amor por la lectura y tenía una profesora de taller que le digo, bueno, ¿vos qué estudiaste? Letras, me dijo, listo, estudio letras. Ya está. No, como, si para escribir hay que estudiar letras, y bueno, no era así, ¿no? Letras te forma como lector especializado, Sí. no como escritor. Pero bueno, de todos modos yo necesitaba esa pata, que era la de la lectura, y la carrera de letras me armó una biblioteca, una guía de lectura y herramientas para después encarar cualquier lectura con cierto ojo crítico, ¿no? ¿Te gusta? ¿Sos buena escritora y lectora? ¿Sentís que sos buena en las dos cosas? Digo, la literatura... Es cierto que decir uno, sí, soy buen escritor, pero no, digo, hablemos Mirá, de la lectura. creo que soy muy buena lectora. Sí. Y pesco mucho cómo están hechas las cosas, qué pasa Y es el en los combustible de libros. la escritura. Sí, y claro, y se retroalimenta. No sos ¿no? una lectora ingenua, digamos. No. ¿No? No, no. Mirá los resortes con lo Y que está armada la historia. pero aparte me provoca un gran placer estético descubrir cómo está hecho, qué se asocia con qué, cuál es la estructura profunda de un texto. Me gusta mucho verlo, ¿no? La ingenuidad se pierde cuando empezás la carrera de letras. Digamos, uno cuando es chico lee los libros porque le gusta el personaje, le gusta la aventura, y después ya no. Ya Bueno, pero sí, creo que te atrae. cualquier lector apasionado, aunque no haya pasado por una formación universitaria, si lees mucho, bueno, lees esto, mira, y acá pasa lo mismo, y acá, y entonces empezás a detectar lugares comunes, empezás a detectar sorpresas, empezás a detectar, tal vez no con la jerga y la terminología que se usa en la universidad, pero sí empezás a descubrir cuestiones, y la ingenuidad se pierde. El que lee mucho, Sí. lee mucho, ¿no? Sí, es como el cinéfilo. Y sí, Ya claro. no mira las películas por... El cinéfilo apasionado por ahí no puede saber dónde están puestas las luces o dónde se hizo el trabajo de edición o qué se cortó con qué o el montaje, tal vez esos detalles no, pero de ver muchas películas empezar a asociar y empezar a entender, no sé, cuestiones de temporalidad, de escena, de planos, qué sé yo, cosas que se van repitiendo o se van diferenciando de una peli a la otra, ¿no? ¿Por qué estudiaste letras y no fuiste directora de cine? Si de contar historias se trata, digo... Sí, del trabajo con el lenguaje. El cine trabaja con un lenguaje, pero es un lenguaje diferente. Propio. En cambio, el trabajo con el lenguaje, con la palabra, con la sintaxis, esa búsqueda y ese trabajo en el plano que la literatura trabaja en lo que tiene que ver el sentido, pero el sonido también, ¿no? Hay cosas que las palabras no significan, pero las hacen en su sonoridad. Y ese trabajo me atrapó, me gusta como lectora, me gusta como escritora, me gusta como tallerista, ¿no? Poder escuchar la sonoridad de los textos de mis estudiantes es muy estimulante, ¿no? Contame, ¿cómo es eso de enseñar literatura? Mira, yo creo que se puede enseñar, se puede entrenar, un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento de búsqueda de recursos, de herramientas. Se puede, y como cualquier entrenamiento, si pensás, no sé, en ir a correr o... Sí, bueno, sí. es algo, bueno, vas aprendiendo, mejorando, conociendo tu propio cuerpo, conociendo tu ¿Qué es propia lo que tiene que hacer respiración. el alumno en ese entrenamiento? Leer, Sí. tiene que leer mucho y escribir, se aprende escribiendo también y se aprende fracasando. Es necesario equivocarse y animarse a, bueno, una segunda versión y a ver, y lo pruebo desde otro narrador y no funciona. Empiezo con esta escena y lo doy vuelta. Entonces, si La miro de otro lado. claro, sí. si esperás que te salga de taquito la primera versión,
no sé si vas a poder aprender a escribir. Ahora, si estás dispuesto a abandonar las versiones y ir reconstruyendo y todo, probablemente seas un buen escritor. ¿Cuál es el desafío más grande cuando vas a empezar un libro? Encontrar la voz, encontrar lo que querés contar, encontrar las palabras justas para tu historia. Me siento frente al papel en blanco con un montón de libretas escritas, entonces es una trampa. El papel en blanco nunca es en está, blanco. no está. Antes de empezar una novela tomo muchos apuntes, ideas, imágenes, saco fotos, hago como un gran acervo. Uno no llega pero limpio cuando encuentro, me siento a escribir cuando encuentro el narrador, cuando encuentro la voz. Y ojo, y a veces por ahí creo que encontré la voz y escribí 70 páginas y digo, no, el narrador era este otro y tengo que empezar de nuevo, ¿no? Pero bueno, me animo a decir, bueno, empiezo a escribir cuando tengo el vehículo a través del cual lo puedo contar, que es el narrador para mí. ¿Te pasa, podés hacerlo, tirar 70 páginas y empezar de sin vuelta? problema. Sí. Con la satisfacción de darme cuenta que estaba en un camino equivocado y que ahora estoy en un camino más atinado o más cerca del que quiero ir, ¿no? Seguir caminando en la dirección opuesta, mejor demos vuelta. Sí, porque llega un momento que se traba la novela y no hay forma. No hay forma. Silvina, ¿cómo sos como lectora? Ya sabemos cómo sos como lectora. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu biblioteca ideal, digamos? Me gustan mucho los libros que tienen intimidad, ¿no? Que hay cuando me encuentro con el fuero interno de algunos personajes, ¿no? Cuando está lo que no se puede comprobar, digamos, en la vida misma, ¿no? Esas cosas me gustan mucho, cuando hay intimidad, cuando hay exploración sensorial, cuando está esta cosa de lo intransferible, el mundo que es de alguna manera para un personaje y no otro. Ya que hablaste de Klaus y Lucas, Agota Christoph es una maestra, ¿no? Es de impresionante. eso. Y con mucha simpleza, ¿no? Es un poquito, una pincelada, y con eso arma un mundo muy privado, muy particular. Un universo que es Exacto. increíble. Ujú. Perfecto. Creo ¿Te yo. quedas un ratito más con Claro. nosotros? Seguimos El Quijote no se mancha. Yo soy Pablo Pasos, librero, mi librería es Arcadia, está situada en Marcelo T. de Alvear, 1548, en Montevideo. Creo que Arcadia puede ofrecerles por ahí un montón de autores que no van a encontrar tan fácilmente en otros lados y por otro lado una buena guía de lectura. Básicamente es una librería especializada en narrativa de autor, poesía y ensayo, ciencias sociales, filosofía sobre todo. Bueno, Arcadia tiene 15 años. Antes había muchas más librerías en el barrio. En este momento tenemos 3. Pero llegó a haber 8 o 9. Por ahí lo más difícil es el manejo comercial de la librería. El tema de costos, el tema de rentabilidad. Por eso también hubo muchas librerías que abrieron, cerraron. Me considero muy buen recomendador. Tengo clientes que les separo tantos libros por mes, lo que yo quiera. Y hace años que alguna vez me devuelven alguno, pero en general funciona. Porque soy de esos que tratan no de imponer lectura, sino ver qué quiere leer cada lector. Y buscarla en función a su gusto. Seguimos en esta segunda parte con Silvina Grupo. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Perfectamente. Te iba a preguntar, ¿el escritor escribe solamente en el momento que se siente frente al teclado o el proceso de escritura cuando escribís una novela es todo el tiempo? Está todo el tiempo tecleando en la cabeza. Cuando ya estás escribiendo, ya estás en un proyecto que ya lo empezaste a escribir, para mí es algo que está todo el tiempo en la cabeza y lo que tiene de buenísimo es que lo que te causa insomnio son los problemas de tu personaje y no los tuyos, ¿no? Entonces eso es una buena forma de evadirse. No sé si es evasión, pero bueno, a ver, ¿y cómo hago? ¿Cómo resuelvo? Y bueno, pensar eso a mí al menos ¿Es mucho quebradero de cabeza la construcción de una novela? Sí, pero es apasionante,
personaje, ¿no? No, sí, sí. Es como una relación amorosa. Es algo, ¿no?, que va, viene y estás permanentemente resolviendo cosas. Entonces sí, pero una vez que estás escribiendo, cuando estás proyectando, cuando estás juntando ideas, cuando estás pensando escenas, ahí todavía para mí no es momento de escritura, es otra cosa, ¿no? ¿Te pasa a veces que te trabas y destrabas una cosita y todo fluye? Todas esas libretas que tengo llenas de citas y de notas y de apuntes son a lo que vuelvo. Si me trabo, vuelvo a ver qué era lo que quería escribir. Ah, era esto, voy acá, armo una escena. Entonces todo ese material que vas juntando después hace que pueda fluir en la escritura misma, ¿no? Lo malo de la escritura, que lo que vos tenés en la cabeza no es lo que se escribe en el papel. Porque Bueno, yo digo, el tipo que quiere correr, piensa, quiero correr y corre. Hace exactamente lo que está en su cabeza. El escritor piensa, no, voy a ir por acá. Cuando se sienta frente al papel... Bueno, pero si pensás eso, estás en una buena, me parece. Si vos pensás, bueno, ok, tengo esta idea, pero me pongo y sale otra. Pero ya y la a podés la segunda valorar, oración ya no es la que pero pensaba. si te emperrás en hacer la que tenías en la cabeza, probablemente te quede en un enlatado. Sí. Algo bueno, sí, lo que pensás, bueno, te cuento, es como contar una película que viste. Sí, porque uno te aburrís. En la cabeza tiene a Ana Karenina y después cuando lo lees no es. Escribo lo que puedo, sí. no lo que quiero, escribo lo que puedo también. Sí. Es así. ¿Qué estás escribiendo hablando de escribir? ¿Estás preparando bueno, algo? Ahora estoy juntando, estoy en el momento de juntar libretas y estoy con una idea que es con muchos más personajes. Oeste y Cigüeñal son dos novelas donde hay un personaje central con sus problemáticas y donde, por ejemplo, la memoria funciona episódicamente, casi como si fueran microrrelatos incrustados adentro de la novela, ¿no? La que estoy con ganas de escribir es una novela que tiene un conflicto común entre un montón de personajes y a su vez los conflictos individuales de cada uno y cómo ese conflicto común impacta de una manera muy distinta en cada uno de los personajes. Y es medio ambiciosa por ahí, pero bueno, tengo ganas, sí. ¿Te vas a sentar, pensás que la vas a sacar pronto o te tomas tu tiempo para escribir? Sacarla, no sé, empezarla pronto sí. Sí, ahora sí, cuando salga... No, sacarla digo, ponerla en papel pronto. Sí, yo creo que sí, ya está casi a momento. Publicar es... Ya tengo varias escenas, tengo personajes, tengo los conflictos individuales y el central. Me faltan por ahí algo, jugar todavía un poco con, a ver si quiero muchas voces o una sola voz que regule todo. No sé, eso es lo que todavía me falta definir. ¿Te resultó fácil publicar a vos? Creo que no es fácil, pero... Creo que es uno de los trabajos más tediosos de la literatura. Pero también en el camino hacia publicar conoces cómo es la dinámica del mundo editorial, cómo es la dinámica de la escena literaria real, ¿no? O sea, yo tengo un montón de alumnos que entran a la facultad, por ejemplo, y cuando les preguntas dónde te gustaría publicar, te dicen en los grandes sellos, y no conocen a las pequeñas editoriales, o quién publica poesía, quién publica narrativa, quién publica ensayo. Entonces, cuando querés publicar y empezás a investigar, bueno, quiénes están publicando, a ver, voy a leer un par de libros de este catálogo, a ver si me interesa, a ver si me gustaría que mi libro esté acá, voy a leer un par... Bueno, después probablemente tenés que bancar un montón de rechazos o de no respuestas y esas cosas. Pero el camino hacia publicar es muy angustioso y es muy largo, pero te permite conocer el trabajo de tus colegas. Es muy largo también. No voy a dar nombre, pero el otro día hablaba con un escritor que le llevó 6 años editar su libro. Yo digo, son muchos años en la vida de un escritor, 6 años para poder editar un libro. Y no sé, porque se lo retuvieron en editorial y después no se lo editaron, entonces después fue a otra. Digo, es un camino aparte. Mucho tiempo. ¿O será que a mí me va quedando poco? Entonces digo, 6 años es mucho. Es como un camino aparte, no tiene que ver con la escritura, el trabajo que hay que hacer para publicar y después el trabajo que hay que hacer para acompañar los libros, como el que hacemos en este momento. ¿No? Son trabajos aparte. Uno es el de escribir y trabajar con el lenguaje, el otro es el de conocer la escena literaria y el otro es el de dar a conocer de la mejor manera posible lo que hiciste y tratar de tentar a la gente para que lo vaya a leer, ¿no? Sí. Y aún con todo eso puede ser difícil publicar. Igualmente difícil hay muchos factores ajenos a tu obra literaria. Tu libro puede ser el mejor del mundo,
pero bueno, ahora que falta el papel. Eso, no nos olvidemos que falta el papel, que tenemos no es la este inflación. año, que hay inflación. La inflación, o sea, y todo eso, por más buena voluntad que tengan las editoriales, por ahí tienen un plan de publicar X cantidad de libros y terminan publicando la mitad porque no les alcanzó. Por más genialidad que hayas escrito, eso es lo que siento, que no depende de que tener una buena novela. No, en la medida de lo posible, yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir escribiendo. Y, o sea, sería ideal. Es muy difícil a veces. Tenés un libro terminado y hasta que no lo ves publicado, por ahí te cuesta empezar el siguiente, ¿no? Es como, no terminás de soltarlo, yo ¿no? sigo. Pero sería ideal poder seguir escribiendo y que el interés principal esté en la escritura, en la reescritura, en el trabajo con el lenguaje y bueno, y que la publicación sea consecuencia y no la primera intención, ¿no? O sea... Silvina, te hago la última pregunta que le hago a todos. ¿Ya sabes por qué escribís? Porque no lo puedo evitar, supongo. Si lo pudiera evitar, ya está, ya lo habría dejado, claro. Y aparte, bueno, hay un montón de cosas que descubro que las puedo pensar porque las estoy escribiendo. ¿No? Hay muchas reflexiones, muchas reflexiones en general de la vida, de mi vida, de mi infancia, de cualquier cosa o de lo que leí, que vuelve, ay, mirá, esto me quedó resonando 10 años y recién ahora aparece. Y hay cosas que aparecen y que las puedes pensar porque la escritura les da un desarrollo. No es solamente el chispazo como en Cigüeñal, ese chispazo mental de temas y de asuntos y de todo, sino que la escritura permite un desarrollo de esos pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, es genial. Gracias por visitarnos. No, Silvina. por favor, gracias por la invitación. Nosotros seguimos en El Quijote Nacional. Una cosa que le pregunto a todos los escritores, ¿escribir es en el momento que uno se sienta frente a la computadora, el acto mecánico de escribir, o se escribe todo el tiempo con la cabeza? Todo el tiempo no, porque uno está en otras cosas muchísimo tiempo, muchísimas horas la pasás pensando en cualquier otra cosa. Pero es cierto que escribir no es solamente el momento de estar sentado frente al teclado, o no para mí, para otros quizás sí. No es solamente la lapicera en la mano o los dedos en el teclado, porque hay una parte de imaginar, suponer, diseñar, probar, que a veces lo podés hacer por escrito y a veces lo haces maquinando. La parte de la maquinación a mí a veces me lleva más tiempo que la escritura propiamente dicha. No hay un acto mecánico de escribir. Escribir es un acto muy consciente, muy esperado cuando tenés ganas de hacerlo, cuando estás inspirado o cuando tenés ganas de trabajar, que es más o menos lo mismo, la inspiración y las ganas de laburar. Pero no estoy escribiendo todo el tiempo, ¿no? Escribo en un momento determinado que no es tan largo, pero sí es mucho más el proceso previo a la escritura, el periodo en que estoy pensando lo que voy a escribir ese día. Por ahí paso más horas pensando a lo largo del día que la escritura misma, que por ahí me lleva menos tiempo. Siempre se escribe en la cabeza todo el tiempo, 24/7, no hay vacaciones, nada, salvo cuando terminás un libro y decís, bueno, voy a relajar un poquito, pero relajás 3 días y enseguida estás pensando en el siguiente. Hay una instancia que es de pensar mucho, hay otra instancia que es de arrojar hacer una catarsis y arrojar en el texto lo que te sale. Y después la más importante es la de reescritura, corrección, edición, que esa toma su tiempo, muchos años, y según Liliana Hecker es la verdadera escritura, ¿no? El momento en que vos reescribís. En esta primera novela de Juan Pablo Cantini, el protagonista es un crítico gastronómico que sufre una anomalía. No siente ni el gusto ni el olfato de la comida, pero la experiencia, la falta de experiencia, mejor dicho, hace que los gustos, en lugar de experimentarse en la boca, se transformen en lenguaje. ¿Es así, Juan Pablo Cantini? Es así, decís muy bien. Es una búsqueda a través del lenguaje que realiza el personaje para llegar a un sabor o a un aroma que no conoce, porque esta anomalía es congénita. Entonces, es eso, busca acceder a algo a través de la palabra, a través de la metáfora. En el libro se nota que hay algún gastronómico que lo escribió. Contame tu experiencia en la gastronomía porque nombrás sabés de comida. Hay una que sabés del manejo de restaurantes, de lugares que vendan cerveza. ¿Cuál es tu relación con la gastronomía? Bueno, yo me crié en restaurante prácticamente. Sí. Mi padre tenía un restaurante en San Isidro. Cuando yo era chico crecí en ese restaurante y después tuve una carrera gastronómica como
como bartender en distintos bares y restaurantes de Buenos Aires. Y después trabajé en restaurantes en México. Siempre la parte del salón, del armado, para afuera, digamos, pero husmeando en las cocinas y metiéndome. Es un tema que siempre me apasionó. ¿Es un universo que te apasiona o se padece un poco? Yo conocí gente gastronómica, que los proveedores, los empleados, era un mundo bastante complicado. Mucho más, se ve muy lindo. Todos te dicen, yo quisiera tener mi restaurante, pero no, es una pesadilla. No, sí. Buscando precios todo el día. Las dos cosas. Me apasiona y es un trabajo bastante arduo y puede ser ingrato también en algún sentido. Y acá en tu libro te metes con los críticos literarios, casi como en Ratatouille, que se mete con el que tiene que convencer al crítico. ¿Qué es un fantasma para los cocineros el crítico literario? ¿Es el tipo que les va a examinar el plato? Bueno, hay de todo. Yo trabajé también como periodista gastronómico, entonces hay buenos y malos críticos, como la literatura, digamos. Puede haber críticos que metan miedo, puede haber críticos que arreglen con el dueño del lugar. Claro. Te voy a hacer tal nota. O se guíen más por cuestiones personales que por lo que analizan o evalúan en sí. Viste que la crítica siempre está en ese. ¿Cuánto hay de filo. cierto y cuánto hay de verso? A veces lees revistas gastronómicas que decís, pero a mí me pasa a veces, igual lo digo de ignorante, porque es el peor pero me pasa con los sommeliers, que el sabor redondo, el gusto, usan palabras que vos decís, la verdad que yo no le sentí todo eso al vino. No, hay una base que es cierta, que por claro, lo supuesto, mismo que hay periodistas muy buenos. Hay un lenguaje tan específico. Pero hay una parte de. Se queda afuera. Hay una parte de verso, ¿no? También. Sí. Cuando se nota a mochila de Marco Polo en su viaje pues, bueno, es complicado. Remite a pero hay un lugares, a sustento. paisajes, vos decís, no sé, yo mordí un churrasco. Sí. Hay búsquedas que son genuinas también por el sabor y por jugar siempre respetando el producto a la hora de cocinar, digamos. Hay cosas verdaderas ahí también y desde la crítica también. Pero bueno, como todo, cuando se excede, llega un punto en que sí. Ya adjetivan demasiado, decís, no es para tanto. Claro. Es una milanesa. Sí. Y bueno, pasa mucho con la crítica, incluso no la crítica del periodista, sino del cliente, del comensal. Hay como una parodia a la crítica, que puede ser a la crítica gastronómica y a la crítica de libros, que también yo leo y a veces digo, yo no leí esto. Sí. Es un libro que se inventó el crítico, porque yo no lo vi así. Pero bueno. Pasa en todos los campos, ¿no? Sí. Digamos, pero bueno, hay parodia a cierto tipo de periodismo gastronómico, digamos, o a ese universo. Una parodia con cariño también, con respeto. Sí. Pero sí, hay parodia. Sí, mirá si te interesó que le dedicaste... ¿Cuántas páginas tiene? No sé. 247. Sí, casi 250 páginas. Sí. Contame un poco tu relación con la literatura y la gastronomía, porque ¿cómo fue esto del universo gastronómico? ¿Cómo se te ocurrió empezar a escribir? ¿Cómo llegó a vos? Sí, bueno, yo de chico escribía, de chico, o sea, en la infancia. Sí. Después dejé de escribir, hice la carrera de comunicación social, tuve el vínculo con la escritura, pero quizás más hacia el periodismo que hacia la literatura. Y dejé de escribir ficción. Siempre leyendo mucho y siempre interesado, pero dejé de escribir ficción. Cuando terminé la carrera, mientras estaba laburando en gastronomía, que era la pasión que me iba a la par, estaba en un momento como de crisis y un amigo me dijo, bueno, volvés, escribís. Me acerqué a un taller de escritura de Natalia Rosenblum
que fue mi primer taller, ahí nomás... Hasta ese momento solo habías leído. Que No, escribías, pero es no que- pensabas hacerlo de manera profesional. No, escribí en medios gastronómicos, de periodismo Claro. gastronómico, y escribía en un periódico zonal, escribía todo así Claro. de nicho, pero no ficción. Sí, o tareas periodísticas, Claro, pero no notas periodísticas, pero no literatura, digamos. Claro, o sea, no es que estaba absolutamente alejado Claro. del trabajo con el lenguaje, la palabra y la escritura, pero hasta ahí sí, no lo había pensado. Y ahí te topaste con los talleres de escritura. Ahí me topé con los talleres de, ¿Qué tal de esa escritura. experiencia? La verdad que para mí es una gran experiencia. Yo considero que esta novela es una novela que se trabajó en distintos talleres, es una novela de taller. ¿Vos podés notar la diferencia de cómo se trabajó podés notar si hasta acá la trabajé con tal, hasta acá? ¿Te pasa eso o no? Pasa. Hay algo de uno también, pero pasa. Sí. Pero también me pasa sobre todo cuando estoy escribiendo algo antes, que se me aparece uno u otro, digamos, uno u otro. Yo tuve 3 grandes maestros, tengo. Natalia Rosenblum, Luis May y Natalia Cito, con la cual hago sí. taller todavía. Luis hoy. May lo compartimos, porque yo lo tuve en la agitación, cuando escribí la agitación trabajé con Luis May. Es un grande, Así un que sí, amigo. Sí, sí, buena gente, buena gente. eh, Estuvo acá sentado sí, lo hablando vi. de Gardel. Sí. Sí. Sí, buena, gran novela. De buena Eh, madera. Sí. Entonces, cuando escribo, se me viene la imagen de uno u otro. Esta transición no está quedando bien, digamos, acá está siendo explicativo, acá tendrías que Sí. recortar, fijate. Sobran palabras. Sobran Eso palabras, siempre- ese tipo de cosas. El giro narrativo con el que tanto insiste Luis, se me vienen ellos a la cabeza. Esa frase es larga que decir, porque está, el otro día leí que Emil Solá decía, perdón por haberte escrito mucho, dice, no tuve tiempo de escribirte menos. Y a veces las palabras sobran, las frases son larguísimas, hay que podar, decir, esto lo puedo contar en menos cantidad de palabras. Digo, eso es lo que más admiro de los escritores, que con oraciones muy cortas generan una fantasía, una imagen en la cabeza que es increíble. Digo, Sí. entonces yo digo, bueno, ahora ya la escribí, ahora hay que podarla, hay que sacar todo lo que saquemos, la palabra que hay de más. Sí, y sí, esa sensación cuando ves lo escrito y después de haber pasado el tamizo, de haber Sí. podado, encontrarte con que funciona mucho mejor es muy gratificante, ¿no? Digamos. ¿Y cómo llegaste a la publicación de La gente de Otampuán? ¿Cómo fue? ¿Te mandaste el manuscrito? Sí, yo estaba entusiasmado con este tema de escribir algo sobre la gastronomía, quiero decirlo, porque es pre-pandemia la idea de un personaje sin sentido del gusto y del olfato. No, es un ¿sí? universo muy lindo de gastronomía. Una vez que lo tuve terminado, empecé a mandar a distintas editoriales. Y gracias a Que se- Fernando Pérez Morales de Notampuán. Sí, es el Este- segundo laburo terrible que te toca a los escritores. Primero escribir el libro y corregirlo, y después que alguna editorial lo quiera leer. Sí. ¿Cómo llegaste a La gente de Notampuán? Es un laburo arduo el de buscar editorial. Contame. Mandé Sí. a varias, gracias a Notampuán y a... Es casi y tan a- trabajoso como escribir un libro, buscar la editorial. Claro. Digo, Sí. sí. Gracias a Fernando Pérez Morales. Yo los conocía de haber hecho un taller de gastronomía y cine, pero hace muchos años. Y bueno, envié con la sinopsis de la novela y Fernando me pidió que le llevara la novela física y así fue. Así La fue. alegría que habrás experimentado, Sí, ¿no? sí. Pues si lograste Sí. conmoverlo con un resumen del libro, Sí, bueno, sí, me dijo, te iba a decir que no, pero después vi, sí. Fue una alegría inmensa, entonces sí, me queda grabado el día que me llamó. para sí, decir- sí, viste, Este- queremos publicar tu novela, saltás. Sí, a mí me pasó lo mismo. Mucha alegría. ¿Cuál es tu presente que estás escribiendo? ¿Cómo te proyectás como escritor, digamos? ¿Cuál es el futuro de Juan Pablo Cantini? El futuro es seguir escribiendo. Nadie lo sabe, pero Sí. el que imaginás.
El futuro es seguir escribiendo, seguir insistiendo, se publicará cuando se pueda publicar. Ahora estoy trabajando una novela que dialoga con Muriendo en el Vacío, sin ser secuela ni precuela. No la voy a... ¿Hay personajes que son similares? ¿Es el mismo personaje en otra historia? No, hay un juego con un personaje que no es el protagonista de esta No, porque historia. ahora, supongo que influenciado por las series, estuvo Lois, un escritor que también escribió Merca, La mamá de Johnny y Pichón, que son spin-off del primero, que Sí, anduvo bien. grande Lois. Sí, lo conoces. Sí. He leído sus dos novelas, Merca Sí, Merca y La mamá de Johnny. Bueno, ahora sale Pichón. Y pensé que por ahí hacías lo mismo, tomabas un personaje y lo replicabas. Sí, en digo, otra historia. Claro, sí, no es exactamente así, pero sí hay un juego con un personaje de esta novela y la producción de Muriendo en el Vacío. Así que habrá más Juan Pablo Cantín en el futuro para leer. Esperemos que sí. Mientras tanto, Mordiendo en el Vacío, en todas las librerías está. Sí, Sí. tiene distribución por todas las librerías. Mordiendo en el Vacío, muy aconsejable y muchas gracias por venir, No, Juan Pablo. muchísimas gracias a vos. Nos vemos. Gracias. Seguimos en El Quijote no se mancha. Llegamos al final, una vez más, gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene en El Quijote no se mancha.